Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación, basado en la carta del apóstol Pablo a la carta a los Gálatas, capítulo 6, versos 11 al 18. Te ruego me acompañes en oración. Dios y Padre nuestro, bendito es tu nombre. Gracias porque en Jesús somos una nueva criatura, una nueva creación, somos unas nuevas personas que estamos sujetos a ti en tu reino de santidad y justicia. Te damos gloria y honra por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Te suplicamos que nos ayudes a entender tu palabra siendo guiados por tu Santo Espíritu. Que así sea. Pablo termina ya la carta a los Gálatas de una manera enérgica. En el verso 11 dice: les escribo yo de mi propio puño y letra con estas grandes palabras, con estas grandes letras, haciendo ver que son palabras de exhortación, de reprimenda, pero termina diciendo hermanos, amándoles, hablándoles con cuidado como un padre a un hijo que, aunque lo disciplina, sigue amándolo. Al final también dice: nadie ya me cause molestias, porque yo he padecido por causa de Jesucristo y su santo evangelio, y tengo las marcas de ello, las cicatrices de los latigazos. Yo soy un verdadero apóstol que busco el bien de ustedes, y no como esos falsos apóstoles que lo único que quieren es llenar su orgullo, su ego, al ver que ustedes siguen su falsa enseñanza de convertirse en seguidores de la religión judía, agregándola al Evangelio de Jesús, haciendo un sincretismo, haciendo una unión de ambas religiones, de ambas fes, de la ley y la gracia. Entonces vamos a ver cómo Pablo se dirige a los Gálatas al final del capítulo 6. Leamos. Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Algunos autores opinan que es muy posible que Pablo tuviese un problema de salud que le afectaba su vista, y que este era el aguijón de la carne que lo abofeteaba de una manera continua, por la cual Pablo pidió hasta en 3 ocasiones que se le quitara. Y la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque en tu necesidad, le dice Dios a Pablo, yo me manifiesto de una manera poderosa en ti. Es posible que haya sido un problema de la visión de Pablo, su causa física por la que escribiera él: mirad con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Pero es posible también, como dicen otros autores, que Pablo les está llamando la atención. De hecho, en esta carta, Pablo es muy directo. Al principio de la carta,
él no escribe como en muchas otras cartas dirigidas a diferentes iglesias en las que da un saludo un poco extenso, sino aquí va directamente al punto. Está sorprendido, dice Pablo, que tan pronto hayan dejado el Evangelio de Jesucristo por otro. Y dice Pablo, no que haya otro Evangelio, sino que hay gente que ustedes les están enseñando un Evangelio tergiversado. Entonces, como quiera que sea, Pablo dice, les escribo con mi propia mano. Era común que Pablo se apoyara en sus compañeros de ministerio y Pablo les dictaba y ellos escribían. Pero es tal el amor de Pablo hacia los Gálatas, el cuidado que tiene para con ellos, que les escribe de su propia mano estas últimas palabras de exhortación, para que no pierdan el camino. Entonces, sigamos leyendo cómo Pablo se expresa. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis. Habían gente judaizante, gente que creía en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pero querían aumentar a la obra de nuestro Señor Jesús también ciertos ritos, ciertas ceremonias, ciertas actividades que hacían menoscabar la obra de nuestro Señor Jesús, porque Él cumplió toda la ley y además de esto, nosotros al venir a Jesús estamos en una nueva creación y no necesitamos arrastrar aquellos elementos dados al pueblo de Israel por parte de Dios, pero que señalaban una realidad espiritual que vendría en el futuro. La circuncisión, por ejemplo, está señalando este acto físico de cortar el prepucio, está señalando un acto espiritual de que un corazón tiene que ser nuevo, tiene que ser circuncidado el prepucio del corazón, por llamarlo de esta manera. Tiene que ser una persona regenerada, tiene que venir a tener un nuevo corazón, como dice Jeremías, de carne y no de piedra. Un corazón sensible a la voz de Dios. Entonces, todos aquellos elementos primitivos que señalaban a Jesús y su obra ya no son necesarios, porque aquellos eran solamente una sombra de la realidad que llegó a ser y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice, los que desean agradar en la carne, aquellos judaizantes, tratan de obligarlos a ustedes a que se circunciden. Y agradar en la carne significa en la naturaleza vieja humana. Entonces, los que desean agradar en el ego, en la vanidad de su persona, tratan de obligarlos a ustedes a que se circunciden. Simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Ellos lo que deseaban es que los cristianos, al igual que ellos, abrazar los ritos judíos antiguos de la circuncisión y guardar el sábado, las fiestas que Dios había dado anteriormente y en general guardar ciertos preceptos de la ley
¿Para qué? Para que no fuesen perseguidos a causa de la cruz de Cristo, que no fuesen perseguidos a causa de una nueva realidad que ya no necesitaba cumplir con aquellos preceptos y aquellas ordenanzas como guardar el sábado, circuncidarse y hacer las fiestas religiosas de la cosecha o del Yom Kippur, Día del Perdón, o de la fiesta de los tabernáculos, etc. Ya para el cristiano, judío o gentil, ya no es necesario llevar aquellas ceremonias como un complemento de la vida cristiana. Ya no. Entonces Pablo dice, estas personas lo hacen para no ser perseguidos por los demás a causa de su fe en la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Esta es una de las razones, porque Pablo va a dar seguidamente una segunda razón. La segunda razón es para llenar su ego en ver que hay otros que siguen sus pasos en llevar esas tradiciones que ya no son necesarias, llevar esas ceremonias a cabo que ya no son necesarias, como la circuncisión. Sigamos la lectura. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley. Estos que se circuncidan y que les exigen a ustedes que se circunciden, dice Pablo, no guardan la ley. Hay que recordar que guardar el sábado, circuncidarse, guardar las fiestas y otros elementos son parte de la ley. Pues no la guardan, aunque ellos exteriormente estén señalando que sí la guardan, en su corazón no la cumplen. Sigamos. Mas ellos desean hacerlos a ustedes circuncidar, y aquí viene la segunda razón por la que los judaizantes exigían a los nuevos creyentes cristianos circuncidarse, para gloriarse en su carne. Así que estos judaizantes lo que estaban exigiendo a los creyentes en Jesús, gentiles, es que se circuncidaran para, número uno, ellos no ser perseguidos por los demás judíos, sobre todo al ver que estos habían abrazado la fe en Jesús y que estaban abandonando las ceremonias judías y procuraban que los nuevos creyentes fuesen judaizados para que de esta manera toda la iglesia cumpliera con estos elementos, estas ceremonias, estos ritos, y así no ser señalados por los demás judíos que no se habían convertido al Señor Jesucristo y que incluso perseguían a los creyentes nuevos judíos convertidos al cristianismo. Y la segunda causa es para gloriarse ellos en su carne, dice Pablo. Aquí algunos autores opinan que su carne se refiere al prepucio, entonces a la carne de aquellos que se circuncidan. Hay que recordar también que Pablo usa la palabra carne como sinónimo de la vieja naturaleza humana. Entonces aquí pudiese ser que dice así, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en que ustedes, ¿sí?, vuelven a vivir en su naturaleza antigua humana. Sin embargo, el contexto apunta que
se refiere, pues, en esta ocasión, a que los obligan a circuncidarse para gloriarse en que por fin lograron que ustedes se circunciden en su carne. Sigamos. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba perfectamente convencido de quién era y es nuestro Señor Jesucristo, su Salvador y Señor, quien murió en la cruz del Calvario por causa de los pecados de Pablo, para pagar los pecados de Pablo. Y por lo tanto, Pablo se gloriaba en el Señor Jesucristo y en ninguna otra cosa. Por lo tanto, dice, jamás acontezca que yo me gloríe en otra cosa que no sea en los sufrimientos de mi Señor Jesucristo, en la muerte de cruz de mi Señor Jesucristo. Así que yo no pretendo gloriarme en ustedes, y mucho menos en que ustedes se circunciden. Sigamos. Por el cual, por el Señor Jesucristo, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Aquí hay una reciprocidad. Yo ya no existo para el mundo, pero el mundo tampoco existe para mí. Yo ya no voy a seguir los patrones, las normas de la cultura que me rodea, una cultura contraria a Dios. Y por lo tanto, yo soy una persona no grata para esta cultura. Y me señalan, y me vituperan, y me persiguen, y me golpean. Sigamos. Porque ni la circuncisión es nada, dice Pablo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, el ser judío o el ser gentil, ya ante los ojos de Dios, no tiene ningún valor, sino que el judío y el gentil sean una nueva creación. Pablo en Corinto, en la iglesia de Corinto, enseñó que somos una nueva criatura. Y la nueva creación incluye, absorbe la nueva criatura. Aquí Pablo quiso decir que somos una nueva creación, incluyendo la nueva criatura que en Corinto explicó. Veamos cómo dice en la carta a los Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno es cristiano, si alguno ya ha sido regenerado por el Espíritu Santo en la fe de Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la circuncisión ya pasó, la incircuncisión ya pasó, porque aquí son hechas nuevas. Así que Pablo dice, el que es incircunciso, así quédese. Y el que está circuncidado, no lo quiera ocultar. Somos una nueva creación. Somos una nueva criatura en Jesucristo. Y a los que anden conforme a esta regla, a esta norma, a este patrón, en el original dice canon, que viene siendo una regla, paz y misericordia sea sobre ellos, judío o gentil, creyente en Jesucristo, que sigue el camino de Dios en fe, no basándose en cumplir la ley para justificarse ante Dios, no basándose en cumplir ceremonias y ritos, o sea, que viven conforme a esta regla que Pablo está enseñando, sea paz y misericordia sobre ustedes y sobre el Israel de Dios.
Algunas personas estudiosos de la Biblia dicen que al referirse Pablo a la iglesia con el nombre de Israel de Dios, es para hacer un énfasis, diciendo que ya era Israel antiguo en el que tenía que ser acepto, cumpliendo la circuncisión y otras fiestas y ceremonias, ya ha pasado a la historia. En este momento, la iglesia que está formada de judíos y de gentiles viene siendo el Israel de Dios, porque vivimos solamente y por medio de la fe en nuestro bendito Salvador y Señor Jesús. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Pablo había sufrido hasta en varias ocasiones azotes, y no tan solamente esto, fue apedreado y posiblemente muerto, pero si no murió, sí fue dejado por los que eran sus lapidarios como muerto. Entonces Pablo tenía cicatrices, heridas, que dice Pablo son las marcas de que yo creo en Jesús, de que yo vivo para la gloria de mi Señor y Salvador Jesucristo. Sigamos. Así que Pablo dice, ya de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo soy un apóstol de verdad, un apóstol que trae heridas, que trae cicatrices, y no como esos falsos apóstoles que lo único que buscan es la gloria de su ser, de su ego, haciéndolos ustedes circuncidarse. Hermanos, termina diciendo Pablo, son hermanos en la fe, son hijos de Dios, salvados por Jesucristo. Por lo tanto, aunque han sido reacios a seguir correctamente los pasos que Pablo había enseñado, les dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque es lo único que necesitamos, y los Gálatas es lo único que necesitaban, la gracia del Señor Jesús. Ellos no estaban bajo la ley, tratando de agradar a Dios, cumpliendo la ley para justificarse ante Dios, ser declarados justos, ser declarados limpios, ser declarados sin culpa. No. Ellos han reconocido como Pablo que son pecadores, pero se han arrepentido ante Dios. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les ha perdonado todo pecado. Por lo tanto, Pablo lo vuelve a decir. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, sea con ustedes. Amén. Significando así sea. Pablo en esta hermosa carta a los Gálatas enseña a los cristianos de todas las edades que lo único que nosotros necesitamos es la gracia del Señor Jesucristo. Tenemos que cumplir la ley, sí, pero esta ley la cumplimos como un producto de la gracia de Jesús en nosotros, que nos ha hecho una nueva criatura, una nueva creación, y llevados por el Espíritu Santo vivimos en amor. Porque es lo que estaba diciendo Pablo en el capítulo 5 de Gálatas, que el amor de Jesucristo es lo que nos va a llevar a amar a nuestro prójimo. Y en amor nosotros cumplimos la ley. Entonces, para ti y para mí está un llamado de atención en que no seamos unas personas legalistas, que querramos
cumplir la ley para que nosotros podamos ante Dios envanecernos y decir, yo sí hice mi mejor esfuerzo. Antes bien, pidámosle a Dios su fuerza, su gracia, su misericordia y su amor en el Espíritu Santo para vivir en armonía con la iglesia, con la familia, con la sociedad. Y de esta manera la gente vea que Jesucristo vive en nosotros y se acerquen a nuestro bendito Dios buscando su misericordia y su gracia perdonadora. Oremos. Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por la victoria que nos das en Jesús. Somos nuevas criaturas en base a la gracia de nuestro Señor Jesucristo y no en base a nuestro esfuerzo humano. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en el estudio de la carta a los Gálatas durante este tiempo de reflexión. Te invitamos el próximo domingo a las 8 de la noche a que nos acompañes en el estudio de la primera carta a los Tesalonicenses. En YouTube, en Facebook, acompáñanos y por favor escríbenos en WhatsApp, en Telegram. Recuerda, domingo 7 de la noche. Compártelo con tus amistades, con tus familiares. Nos dará mucho gusto saber que a alguien este comentario de las epístolas de Pablo les ha sido de utilidad. Dios te bendiga.